Buenas tardes, hoy les expondremos de nuestro proyecto de algoritmos inspirados, el cual es la optimización del problema de diseño de una viga soldada mediante el algoritmo de colonia artificial de abejas o bien ABC. Los integrantes de mi equipo son Bustillos Cruz Jonathan, Gutiérrez Sánchez Angélica, Montero Molina Alberto y yo, Pérez Núñez Rubén Gabriel. Durante el desarrollo de este proyecto me di cuenta que este problema es un gran desafío para la ingeniería. Esto se debe a que para resolverlo debemos de considerar muchísimos factores, tanto geométricos como mecánicos, y estos se deben de analizar antes de realizar cualquier cálculo. Para optimizar esto, nosotros decidimos usar el algoritmo de ABC, el cual, como ya sabemos, es una utiliza la técnica de inteligencia de enjambre, el cual es basado en el comportamiento de las abejas al buscar su alimento. Nuestra metodología implicó formular una función sujeta a restricciones no lineales, con el objetivo de minimizar el peso de la viga. A diferencia de otros métodos clásicos que en ocasiones pueden presentar limitaciones como la convergencia prematura, este algoritmo bien inspirado demostró una notable robustez y flexibilidad en espacios de búsqueda complejos y a la vez no lineales. Esta característica nos resultó fundamental para obtener soluciones eficientes que minimizaran el peso de la viga, y el cual es el objetivo de nuestro proyecto. Ahora veremos el problema y su solución. El problema que buscamos resolver es la optimización del diseño de una viga soldada. Esto implica determinar las dimensiones óptimas para que la viga pueda soportar cargas específicas, garantizando así su integridad estructural y adhiriéndose estrictamente a todas las restricciones críticas. Para ello, hemos identificado cuatro variables del diseño fundamentales, las cuales están representadas como x1, x2, x3 y x4. X1 corresponde a la altura de la soldadura, x2 a la longitud de la soldadura, x3 al espesor de la viga vertical y x4 a la anchura de la placa base. Como vemos, cada una tiene su sigla que vendría a ser también H, L, T y B. Nuestra función objetivo es clara, obviamente es minimizar el costo total de fabricación de la viga, lo cual considera tanto el volumen de la soldadura como el del material estructural. Esto se expresa matemáticamente como la función que tenemos ahí, que es el mínimo de 1.10471 por x1 al cuadrado por x2 más 0.04811 por x3 por x4 y esto multiplicado por 14 más x2. Y bueno, también es muy importante mencionar que nuestro problema tiene 7 restricciones, las cuales son el esfuerzo cortante en la soldadura, el esfuerzo de flexión en la viga, una relación geométrica que asegura que la altura de la soldadura no exceda la anchura de la placa base, un área mínima para la rigidez de la placa base, el espesor mínimo para la soldadura, la deflexión máxima admisible en el extremo de la viga y la carga crítica de pandeo. Esto es fundamental para garantizar que la carga aplicada no supere pues este límite. Y finalmente nuestra solución propuesta se basa en la implementación del algoritmo ABC, el cual pues nosotros lo hicimos con jerarquización estocástica para el manejo eficiente de estas restricciones. Esto es muy importante dado que pues como este problema tiene muchas restricciones, nos ayuda a optimizar pues todas las variables bajo las rigurosas condiciones que pues propone la ingeniería, o bueno, no que las proponga, sino que son estrictamente eh, hechas para eso. Entonces, la primera fase es la fase de inicialización. Y en la fase de inicialización, obviamente definimos la población inicial de abejas que debe cubrir todo el espacio de búsqueda. Este, obviamente en esta fase se generan nuevos individuos aleatoriamente dentro de los límites inferiores y superiores que también definimos nosotros. Entonces algunos parámetros que tenemos es lower, que es el límite inferior, upper, el límite superior, la función fun, que es obviamente la función de evaluación, la variable funcon, que es la función de restricciones, PF, que es la probabilidad de comparar por función objetivo durante la jerarquización estocástica, el número de abejas, el límite, la tasa, factor y modificación, la semilla y la función de selección. Entonces, primeramente validemos que los límites tengan la misma dimensión, luego generamos una semilla aleatoria, calculamos el número de abejas empleadas con la fórmula número de abejas más el número de abejas módulo 2 y asignamos propiedades del algoritmo como la dimensión y máximo de iteraciones. Posteriormente
asignamos todas las propiedades del problema de optimización a nuestras variables de nuestra clase y inicializamos el mejor valor con su vector de solución. Calculamos las probabilidades de selección y inicializamos la mejor solución como la mejor fuente de néctar encontrado. Bueno, posteriormente entramos a la segunda fase, llamada fase de abejas empleadas, en donde en este algoritmo generamos una solución candidata alterando una dimensión del vector de solución. Esto se hace por selección al azar. Y bueno, esta modificación se basa en la diferencia con otra abeja seleccionada de igual manera aleatoriamente. Esta operación simula un cruce y que conocemos como mutación. Entonces, una vez generada esta solución, se valida obviamente que se respete los límites inferior y superior que habíamos definido anteriormente, y luego se evalúa mediante la función objetivo, es decir, evaluamos esta solución con nuestra función objetivo, y si vemos que es mejor a nuestra solución que ya teníamos dentro de esta población, la reemplazamos en la población original. Si no mejora, es decir, si no es mejor que la población original, no la reemplazamos y dejamos la solución que ya teníamos en nuestra población. Esta fase es clave porque aquí garantizamos que cada abeja explore de manera local el entorno de su solución, aplicando pequeñas modificaciones controladas, y bueno, así el algoritmo logra mejorar poco a poco las soluciones sin perder la dirección hacia la solución óptima. Posteriormente tenemos la tercera fase de abejas observadoras, que esta función representa la tercera fase del algoritmo. Estas abejas observadoras no exploran el espacio de búsqueda por sí solas, sino que primero observan las soluciones actuales y basadas en estas observaciones deciden cuál fuente de néctar acercarse, es decir, cuál solución intentan mejorar. Entonces, esta selección se hace mediante una ruleta ponderada, en donde generamos un número aleatorio llamado phi y lo usamos para actualizar beta, que es nuestro puntero dentro de nuestra ruleta. Y con este valor seleccionamos cada abeja empleada proporcionalmente a su probabilidad. Una vez que elegimos esta solución, la observadora actúa como una abeja normal, una abeja empleada, y trata de mejorar la solución siguiendo el mismo proceso de mutación. Entonces, esto lo que hace es que permite reforzar las soluciones más prometedoras, por así decirlo, sin eliminar por completo esta variación, y este ciclo se repite mediante un ciclo Y hasta que todas las abejas observadoras han sido asignadas, lo que nos asegura que cada abeja empleada tenga al menos una oportunidad de ser apoyada en su búsqueda local. Última fase 4, llamada fase de abejas exploradas, básicamente lo que hace es identificar a las abejas cuyo contador de intentos supera el límite predefinido, las reemplaza y crea una nueva abeja aleatoria que explore otra región de nuestro espacio de búsqueda. Entonces, como primera fase, por así decirlo, obtenemos el número de intentos de cada abeja. Esto lo hacemos mediante la variable trials, que básicamente itera por cada abeja dentro de nuestra población, y posteriormente identifica la abeja con el mayor número de intentos sin mejora. Luego verificamos si esta abeja supera el límite permitido de intentos usando el parámetro limit, y mediante una validación en donde el número de intentos de cada abeja supera al límite que habíamos predefinido antes, creamos una nueva abeja aleatoria. Y como último paso, enviamos esta nueva abeja exploradora a intentar mejorar su vector de búsqueda. La función Stochastic Ranking, que básicamente ordena la población considerando las restricciones, y la función objetivo usando jerarquización estocástica. Esta función es clave en nuestro algoritmo porque se encarga de ordenar la población de abejas considerando tanto la calidad de la solución, que es la función objetivo, como que se cumplen todas las restricciones. Como primer paso, mezclamos aleatoriamente el orden de las abejas para introducir estocasticidad, y luego utilizamos una función de comparación que sigue las siguientes reglas. La primera es que las abejas sean factibles, es decir, que simplemente comparamos los valores de la función objetivo. La segunda regla es que si una abeja es factible y la otra no, automáticamente priorizamos la abeja factible. Y como tercera regla y última tenemos que si ambas abejas son infactibles,
decidimos aleatoriamente con la probabilidad TPF si las vamos a comparar por su valor de la función o por cuánto violan las restricciones. Básicamente este es todo el algoritmo de Stochastic Ranking y bueno, básicamente esta función no se basa en penalización fija, sino que permite un balance entre exploración y cumplimiento. Ahora pasemos a la parte de las pruebas. El objetivo principal es utilizar o encontrar el mejor conjunto de parámetros para el algoritmo ABC que nos permita resolver el problema de la viga. Aquí es importante señalar que tenemos 5 parámetros principales: el número de abejas, las iteraciones máximas, PF, que nos permite distinguir entre jerarquización estocástica y la selección por fitness, el límite para cuánto tiempo nos quedaremos en una fuente de alimento, y modification rate, que sirve para el tamaño del paso en la búsqueda local. Si proponemos 3 niveles por parámetro, es decir, tendremos una combinación de 3 a la 5, obtendremos 243 combinaciones. Haremos 30 ejecuciones por cada combinación. Esto lo haremos con números primos fijos, que nos dará el total de combinaciones o de procesos a ejecutar. Ahora, pasando a las pruebas que se realizaron, en total fueron 7.290 ejecuciones realizadas en 11.4 horas. Después utilizamos estos datos y se utilizó el análisis de top 5, es decir, las mejores características o las mejores combinaciones de parámetros, esto con su estadística descriptiva. Una vez teniendo todos los datos, se puede realizar el análisis ANOVA con su verificación de supuestos. En este caso nos dio que no se cumplían supuestos de normalidad ni de homogeneidad. Por tanto, el ANOVA se tuvo que hacer no paramétrico. Pasando ahora a la estructura de nuestro código, en la carpeta Hive se encuentran los archivos propiamente de nuestro algoritmo. En constraints.py se encuentran las restricciones a nuestra función objetivo, mientras que en la carpeta Hive está el algoritmo propiamente dicho. Aquí se hicieron los cambios necesarios para introducir lo que se conoce como Stochastic Ranking y algunos otros cambios. Luego, en resultados, en la carpeta de resultados, podemos encontrar todo lo que hemos realizado en cuanto a nuestros experimentos, y ahí se guardan en formato CSV. Luego, en la carpeta de análisis se guardan los análisis realizados sobre esos mismos datos, los cuales nos pueden servir para hacer el análisis ANOVA. Luego, en ejecutor principal, ahí tendremos las opciones necesarias para poder acceder a estas funcionalidades y realizar estos experimentos. En concreto, en el punto 2, ahí se encuentra cómo ejecutar todas las combinaciones y obtener todos los resultados. Esto tarda tiempo, así que hay que hacerlo con cuidado. Bien, ahora vayamos a la parte de conclusiones. Primero, se analizó de forma sistemática el impacto de cada uno de los parámetros involucrados en el algoritmo de colonia de abejas artificiales para poder resolver un problema de optimización con restricciones, que en este caso fue el diseño de una viga soldada. En este problema se evaluaron 243 combinaciones de parámetros mediante múltiples ejecuciones, múltiples configuraciones y múltiples valores de estos parámetros, lo que nos permitió realizar un análisis robusto de sensibilidad de estos, ¿no? De igual manera, se demostró que un mayor número de abejas con más iteraciones y una probabilidad de selección más alta mejoran significativamente el desempeño del algoritmo. También se demostró que valores bajos del parámetro limit favorece a una exploración un poco más dinámica y eficiente del espacio de búsqueda. Es importante mencionar que se demostró que una tasa alta del parámetro modification rate aumenta la variabilidad, pero puede conducir a mejores resultados promedio. También se verificaron los supuestos de la ANOVA y se concluyó que no se cumplían las condiciones de normalidad ni de homogeneidad de varianzas, por lo que se tuvo que aplicar un análisis no paramétrico como el Kruskal-Wallis, confirmando que todos los parámetros tienen un efecto estadísticamente significativo sobre el fitness obtenido. También se estableció la importancia del ajuste fino de parámetros para mejorar la calidad, la estabilidad y la robustez de las soluciones encontradas. Bien, ahora pasemos con la parte de trabajo a futuro. Una vez que nosotros ya realizamos la investigación, la implementación, las pruebas,
Proponemos replicar el experimento en distintos problemas de optimización. ¿Para qué? Con el fin de identificar si existe una convergencia entre los valores óptimos de dichos parámetros o si se observan tendencias hasta ciertos rangos en específico. Esto nos va a permitir saber qué tan flexible es nuestro algoritmo y qué tantas cosas o qué tantos límites tiene para poder resolver diferentes problemas, en este caso de optimización.